Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Oramos. Padre, gracias te damos, mi Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu palabra. Reconocemos, mi Dios, que tú eres nuestro Padre eterno, nuestro Dios, nuestro Creador, Señor. Somos tuyos, Señor, y tú estás al cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Ayudador, Señor, y queremos estar conscientes, seguros de ello, Señor, y confiados en ti, Señor, que a pesar de la dificultad, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, mi Dios, tú estarás siempre de nuestro lado, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos, habla nuestros corazones, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Mire, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1. Vamos a poner el versículo 1. Dice, ahora, ¿quién está hablando? ¿Quién es el que habla en este versículo, hermano? Dice Dios, así dice Jehová. Ahora, dice Isaías, así dice Jehová. Entonces, mis hermanos, cuando encontramos en la Biblia, así dice Jehová, es la palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, o podemos entender, o podemos analizarlo, hermano, y entenderlo, que cuando dice en la Biblia, así dice Jehová, es que va a empezar a hablar Él, va a hablarnos. Pero no solo le habla a la nación de Israel, no solo le habla aquí o quedó escrito, sino que cuando, hermanos, hoy en día cuando dice, así dice, cuando dice la Biblia, hermanos, así dice Jehová, entendamos que nos está hablando a nosotros. Podríamos decir, así dice Jehová. ¿Quién es? Creador tuyo. Dios es nuestro creador. Oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. En este momento le está hablando a Israel, pero eso no significa, hermanos, que no está hablando a nosotros. Cuando dice Israel, Jacob es Israel porque él le cambió el nombre. ¿Se recuerda? Cuando hubo una lucha, cuando Jacob estaba luchando por una bendición, y entonces en la lucha el Señor le dijo, ¿verdad? Te cambio el nombre, y le cambió el nombre en ese día, en esa noche le cambió el nombre y le puso Israel, que significa el que lucha, el que lucha con Dios. Pero no es una lucha, una pelea, hermanos, sino que es algo que está luchando por algo, por una bendición, por estar con Dios. Usted y yo muchas veces luchamos, hermanos, pero no por estar con Dios. Luchamos por querer estar lejos de Dios. Tenemos una lucha continua, hermanos, pero no para estar con Dios, para buscar la bendición de Dios, que es muy diferente, hermanos. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, cuando ahí vemos que dice, oh Israel, cuando formador tuyo, oh Israel, entonces ahí puede cambiar usted el nombre, ahí puede poner su propio nombre. Ahí Dios nos dice, creador tuyo soy, oh Elmer, oh Daniel, creador tuyo soy, oh Elena, creador tuyo soy. Ese es tu nombre. Entonces aquí nos está preparando, es como una introducción que nos prepara para hablarnos, para darnos una indicación el Señor. El detalle, mis hermanos, es que no prestamos atención cuando leemos la palabra de Dios. Yo no sé si alguna vez usted había leído estos versículos, alguna vez o primera vez que los escucha, hermanos. Mire, hermanos, si los escucha la primera vez, no tenga pena, no se preocupe, qué bendición porque lo está escuchando. Ahora, si le queda como tarea que usted a su casa vaya o lo subraye y lo vuelva a repasar, lo vuelva a leer, si es posible, mis hermanos, apréndaselos, memorícelos, porque cuando esté en angustia, cuando esté en aflicción, cuando esté en dificultades, usted lo va a recordar y usted va a poder decir, si yo soy propiedad de mi Dios Todopoderoso, si Él es mi creador, Él es el que me habla, el que me sostiene.
El problema, hermanos, es cuando no tenemos nada en nuestro corazón, nada de su palabra, nada de sus promesas. Por eso es que dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo. ¿Quién es su creador, hermano? Dios Todopoderoso, es Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, es nuestro creador, formador tuyo. Oh, y ahí ponga su nombre. Porque le dice, aquí le dice a Israel. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios le dice en esta mañana, mi amado hermano? Usted que quizás viene angustiado, usted que quizás viene atormentado, usted que quizás no encuentra salida a su dificultad, usted que se siente solo, usted que es diferente, hermano, porque aquí puede hablar tanto a hombres como a las hermanas. Porque probablemente alguien viene diciendo, pensando, a mí nadie me celebró, a mí nadie me dijo nada, ni siquiera un saludo, ni siquiera un buenos días, ni siquiera un felicidades. Nada. Porque hermanos, sabemos, digo que somos crueles, ¿verdad? Ni siquiera una llamadita, ni siquiera un dulcito, hermano, mamá, aquí está, Dios te bendiga, te amo, te quiero, no, ni siquiera una llamadita, ¿verdad? Pero mi amada hermana, usted debe estar segura que Dios le sigue amando, que Dios es su creador, que Dios es su sustentador y que Dios no se ha olvidado de usted. Y a pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar de lo que pueda estar viviendo, Dios sigue estando sentado en su trono y sigue siendo fiel. Sí, el Señor es fiel, mis hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Formador tuyo, no temas porque yo te redimí. No temas porque yo te redimí. ¿Alguna vez usted ha sentido miedo? ¿Miedo? Algunos le tienen hasta fobia, ¿verdad? Algunas cosas. ¿Le tienen fobia a las serpientes? Uy, no las pueden ni ver, ¿verdad? Solo que se los dije yo y hasta se asustaron. Le tienen fobia a las arañas, pero hay personas que no le tienen miedo a nada de eso, hermano. Hay algunos parques antes, yo no sé si todavía se le escapó la serpiente o algunas cosas, actividades, andaba un maestro con una gran serpiente, ¿verdad? Ahí le pagaban $1, $2 para que se tomaran una foto y se las ponía aquí la serpiente, ¿verdad? Hermano, mire, yo solo ver esa volada, no, decía yo, esa volada no, hermano, no vaya a ser que me traicione, así como traicionó a Eva, decía yo, y a Adán y a Eva, no, mejor de lejos, hermano, de lejos. No me dan fobia, pero no, mejor, para la distancia, ¿verdad? Al otro le tiene miedo, quizás, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana con mi vida? Pero la palabra de Dios dice, hermano, yo te redimí, si yo te compré, Dios te ha comprado, Dios te ha adquirido. La redención, hermanos, es algo que es alguien que ya iba, ¿cómo le explico, hermanos? O sea, fíjense que había un traductor, estaban haciendo la traducción de la Biblia a un dialecto de una tribu. Entonces cuando llegaron a esta palabra de redención, de que yo te redimí, el traductor no encontraba cómo poner o hacer entender al dialecto de la tribu qué era la palabra redención, qué era, cómo podía entender, y empezó a investigar, y entonces le empezó a preguntar a los de la tribu, y entonces le dice, alguien le dice de la tribu, ponga ahí, sacar la cabeza, sí, sacar la cabeza. ¿Por qué? Le dice, porque no entiendo por qué sacar la cabeza. Porque llegaban algunos conquistadores, llegaban a esa tribu y atrapaban a los jóvenes, a los más fuertes, los atrapaban, se los llevaban para irlos a vender como esclavos. Entonces cuando llegaban, los atrapaban y se los llevaban, y en el caminar llegaban a cierto lugar para embarcarlos. Cuando entonces primero llevaban, como digamos que en carro, en camión, entonces después los embarcaban. Cuando llegaban a cierto lugar, antes de tomar el barco, antes de agarrar el barco, entonces había una persona que tenía dinero y que le gustaba hacer esto. Entonces decía, bueno, le voy a comprar a uno o a dos. ¿Cuánto? ¿Quién quiere? ¿A cuál quiere? Esos dos que están ahí, lo puedo comprar. ¿Cuánto? ¿A tanto? ¿Sí? Que saque la cabeza. Entonces sacaban la cabeza ellos.
Sí los compro, los quiero los dos. A veces compraban mujeres. Entonces los bajaban y entonces ya los compraban. Y este comprador no los quería para esclavizarlos, sino para darles una carta de libertad. Entonces cuando venía, se iban los demás, venía él y les decía: ustedes no son mis esclavos, quedan libres, pueden irse, pueden regresar a su vida, pueden hacer lo que ustedes quieren. Entonces esa es como la redención de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos saca del pecado, nos saca de una condenación eterna, paga nuestras culpas y nosotros somos liberados en Cristo Jesús. Eso es nuestro Dios Todopoderoso. Él nos redimió. Yo te redimí, te puse nombre. Y hermanos, algo que debemos de estar siempre seguros en que nosotros tenemos, mejor dicho, nosotros le pertenecemos a Dios. Amén. Aquí, hermanos, no vale eso de que si en mi vida yo la voy a vivir como a mí me da la gana. Momento, Señor, si a usted lo ha comprado con la sangre preciosa, lo compró Dios, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces dice, mire lo que dice, hermano: mío eres tú. ¿A quién le pertenece usted, mi hermano? Entonces, ¿qué anda haciendo? ¿Qué queremos andar haciendo, hermano? Lejos de Dios. Lejos de Dios, hermano. Si tenemos un dueño, si tenemos alguien que compró, y fíjense que Él no nos obliga a nada. Dios no le obliga a que usted se congregue. Dios no le obliga a que usted ore. Dios no le obliga a que usted le adore. Dios no le obliga a que usted ofrende o que diezme. No le obliga a eso. Porque Dios no quiere seres obligados, no quiere seres automatizados, que sean robots y que digan en automático: yo adoro al Señor porque es una orden. No, porque Él lo quiere de corazón, por fe, porque usted no lo ha visto, porque yo no lo he visto, sino porque por agradecimiento, por amor a Dios, por amor a su obra, yo voy a congregarme. En agradecimiento yo voy a buscar de la iglesia. En agradecimiento yo voy a buscar de Dios. En agradecimiento porque tengo un dueño. ¿O acaso usted le pertenece a Satanás? No. ¿O acaso usted es hijo del diablo? No. Fuiste hijo del diablo. Amén. Pero ahora ya no. Entonces, ¿qué tenemos que andar haciendo en lugares donde Dios no quiere que nosotros estemos, mis hermanos? No tenemos el por qué. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios: mío eres, dice el Señor. Hermanos, ¿a cuánto les gusta tener mascotas? ¿O cuántos tienen una mascota en su casa? Amén, tienen un perrito, ¿verdad? Amén. Sí, son muy bonitos los perritos. A algunos les gustan los gatos, a mí no me gustan los gatos. Pero cada quien en su gusto, ¿verdad? Y algunos tienen tortuga, ¿verdad? Y otros tienen, ¿qué más? Perico, ¿verdad? Conejo. No, me le va a hacer hoyo a la casa. Pero mire, hermanos, cada quien, ¿verdad? Pero lo más común quizás es un perrito, ¿verdad? Que tenemos. ¿De quién es ese perrito? Suyo, ¿verdad? Ya que se lo regalaron o que lo compró, lo encontró en la calle, pero es suyo. Ese perrito es suyo. Y cuando usted llega a la casa, hermano, ¿cómo se pone ese perrito? Se está, y nunca hasta se orinan de la alegría. ¿Por qué? Porque reconocen a su dueño, reconocen a su amo, hermano. Ahora yo no le estoy comparando como un perrito, hermano, pero usted lo cuida a ese perrito. Usted que es malo, igual que yo. Lo cuida, le da comida, anda viendo si se enferma, es que le compra, ¿verdad? Lo lleva allá al hospital de perrito y todo. Y usted anda viendo cómo lo cuida, lo trata bien, porque usted es el dueño de ese animal, ¿o no? Amén. Es el dueño. Usted vela por él. Si yo llego a su casa y, bueno, hermano, ¿qué tal? Dios le bendiga, y me sale su perrito y yo le pego una patada, usted me va a decir: bueno, pastor, ¿y usted qué le pasa? Váyase de aquí. Aquí no lo quiero, usted es un cruel con los animales, fuera de aquí de mi casa. Usted va a defender lo suyo, porque es suyo y lo quiere. Pero nosotros que somos, imagínense, ahora, nosotros no somos animales, somos la creación de Dios.
Somos la mejor creación de Dios. Estamos sobre la creación de Dios. Y Él nos ha comprado. Nuestro dueño es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. ¿Cómo no nos va a defender, hermano? ¿Cómo no nos va a defender cuando estamos en peligro? ¿Cómo no nos va a ayudar cuando lo necesitamos? Si Él ha dado tanto por nosotros, hermanos. Y que eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos, no entendemos, que Dios está con nosotros y que dio tanto por nosotros y que nos ama tanto, hermanos, que no nos va a defraudar, que su fidelidad es para siempre y que no nos va a fallar. Y cuando usted está en momentos de duda, de incertidumbre, de angustia, de aflicción, sepa que Dios ahí está con usted. Ahí está su Redentor. Cristo es nuestro Redentor. Entonces dice después en el versículo 2, hermano, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Fíjense que lo dice, no dice, yo estuve contigo, yo estoy contigo, no, estaré. O sea, que es determinado. Yo estaré contigo. ¿Cuál es el problema que usted tiene? ¿Cuál es el motivo de aflicción en esta mañana que usted trae? Por lo cual usted cree que Dios no está con usted. Dios sigue estando con usted, hermano. Dios sigue estando con sus hijos. Yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegará. Mire, hermano, todos hijos de Dios, no hijos de Dios, todos pasamos momentos difíciles de nuestra vida. Algunos más que otros, otros menos. Pero cuando llega a usted una angustia, una aflicción, para usted es algo terrible, es algo que le angustia mucho. Para otra persona, pues, ay, por lo que está preocupado este hermano, por lo que está afligido esta hermana. No, pues sí, por eso, no, sí, de todas maneras, cualquier cosa, ¿verdad? Pero el que está viviendo el problema, el que está viviendo la situación adversa, sí tiene una angustia. Usted tiene una deuda que no puede pagar. Alguien puede estar bien tranquilo, pero usted está angustiado. Y entonces, hermanos, está en el río, está en el agua, usted cree que se va a ahogar en la dificultad, en el problema, pero no, si le llega, que siempre Dios va a llegar a tiempo, hermano. Usted puede estar aquí que ya no respira, que ya se ahoga, que ya se muere, no, pero ahí está el Señor, hermano. Pero ¿qué debemos de hacer, hermano, cuando nosotros nos encontramos en momentos difíciles, momentos que están haciéndonos incluso hasta dudar del Señor? Es cuando más debemos de buscar del Señor, hermano. Pero fíjese, tenemos un inconveniente, hermanos, que nos gusta estar separados de Dios. A veces decimos, no, si yo estoy con el Señor, si yo me congrego, yo esto y esto. Pero hermano, muchas veces nuestro corazón no está cerca de Dios. El problema va a estar, el problema va a aparecer, pero Dios siempre va a estar en ese momento. Entonces dice la palabra, estaré contigo, y si por los ríos no te anegará. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando estaba Daniel y sus amigos y estaban en cautiverio, vino el rey, hizo un edicto manipulado por otros personajes, otros ministros del reino, para hacerle daño a Daniel, el profeta Daniel. Pero la condenación era que todo aquel que no adorara iba a ir al horno de fuego. Entonces, como no hicieron que Daniel adorara a la imagen, entonces llamó el rey y dijo, bueno, mira Daniel, ni modo, vas al horno de fuego.
Pero Daniel era un servidor de Dios. Daniel dice la palabra que cuando se dio cuenta de este edicto o de esta ley que habían sacado, oraba 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros, hermanos? Pregúntese, ¿cuántas veces está orando usted en su vida? En su vida diaria. ¿Será que ora una vez? ¿Será que ora 2 veces, 3 veces? ¿O será que no está orando? También Daniel era un servidor de Dios, porque era parte del servicio del Señor. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Bueno, dicen, y los meten todos, ¿a dónde? Al horno de fuego. Y lo hacen prender ese horno y todo, y empieza esa llama a arder y arder y arder. Y hermano, Daniel bien tranquilo ahí adentro. Y dice la palabra de Dios que empezaron a ver a uno extra, uno más de lo que habían metido. Y ella andaba con ellos. Y era nuestro Dios que los estaba protegiendo. Es que muchas veces, hermanos, cuando peor creemos que nos está yendo, hermanos, es cuando aparece la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Es cuando aparece la mano de Dios en nuestra vida. Fíjese que muchas veces usted siente que ya se va a ahogar, que ya se está quemando, que ya está consumiendo, que la enfermedad que tiene. Porque, hermanos, Dios no nos dice, yo te compré, por lo tanto, si te compré, no te va a pasar nada en la vida. Eso no es lo que dice Dios. Dios no dice, no te vas a enfermar, no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades. Dios no dice eso, hermano. El problema es que nos han hecho creer, nos han hecho pensar, venid a Cristo y todos tus problemas se acabaron. Mentira. Se acabó tu problema de condenación. Pero en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y Él nos ha redimido y nos ha dado una vida nueva en Cristo Jesús. Pero ¿quién dice que no vamos a tener problemas? Si el apóstol Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, ¿y cuántos problemas tuvo el apóstol Pablo? Y era una persona usada por Dios, era un servidor de Dios, era una persona que oraba, que clamaba y leía y conocía tanta teología, hermanos. Pero él estaba lleno de dificultades. Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? No. Nuestro Señor sabe por qué pasamos algunos inconvenientes en nuestra vida. Un día lo entenderemos, un día estaremos en su presencia, un día diremos, Señor, gracias porque estoy aquí. Hoy no lo podemos comprender, hoy no lo podemos entender, mis hermanos. Pero si Dios ha prometido que va a estar con nosotros, va a estar con nosotros. Quizás Dios te abraza en la madrugada cuando estás llorando, cuando te sentís solo, cuando te sentís sola. Y el Espíritu Santo está ahí contigo y ve tus lágrimas y sabe tu sufrimiento. Pero no te ha abandonado, no te ha dejado solo. Porque Él te ama. Porque Él te ha comprado. Porque Él está contigo. Entonces dice la palabra, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel. Que no se trate de que, sí, es que es mi Dios, y el Dios aquí, que no sé qué, no. Hermano, usted debe de hacerse, tomar como propio, mi Dios. El Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios del pastor, al pastor sí lo oye. No, es que es su Dios también, hermano. Es su Dios. ¿Por qué no le busca en oración? ¿Por qué no le cree su palabra? Hermanos, porque quizás usted ya no tiene fuerzas para continuar. Quizás usted cree que la carga que está llevando es demasiado pesada y que Dios no está con usted, hermano. ¿Sabe qué? Dios le hace descansar y Dios le da fuerza y sabe que puede con eso y con mucho más. Pero ¿por qué yo, Señor? ¿Y por qué a mí? El Señor a cada uno, hermanos, nos ha dado bendiciones también
Y también cosas que quizás lo vemos como que si no fueran bendiciones, nos ha dado algunas dificultades en la vida. No a todos nos trata igual. Algunos quizás están bien económicamente, tienen plata, pero tienen enfermedades incurables que ni con el dinero ni con todo lo que tengan pueden pagar. Aparte de eso, quizás no conocen de Cristo y quizás nunca van a conocer de Él y van a una condenación. O probablemente esa enfermedad los lleve a los pies de Cristo. O probablemente lo que estoy viviendo, lo que he vivido, a la prueba que yo pasé, fue la que me hizo buscar de Dios. Dios conoce, hermano, Dios conoce nuestros pasos, Dios sabe por qué. Pero la palabra dice que Él nos ha redimido, Él nos ha llamado, Él está con nosotros y no nos va a abandonar. Mi hermano, en esta mañana, déjeme decirle que Cristo está con usted, que Dios no le ha abandonado, que no está solo, que no está sola. Y que le va a fortalecer. ¿Qué son las fuerzas que Dios nos da, hermano? Ahí vive en Isaías, dice que correremos como las águilas. No nos agotaremos, no nos cansaremos. Usted viene de trabajar, hermanos. Alguien viene de trabajar, quizás el día domingo es el único día libre que tiene usted, el único día que va a descansar. Y algunos dicen, me voy a quedar descansando, me voy a quedar durmiendo, voy a llegar más tarde, o no voy a ir a la iglesia, no voy a ir al culto, sino que me quedo mejor descansando en mi casa, y cuando se levanta más cansado está. Pero donde nos da descanso el Señor es en su casa, hermanos. Ahí es donde nos descansa nuestra alma y usted se puede ir tranquilo. Mire, hermano, si usted pasa su vida aburrido, pasa su vida que no le encuentra sentido, póngase a servirle al Señor. Véngase aquí a las 7 de la mañana que necesitamos obreros. Siempre en toda obra de Dios se necesitan obreros. A las 7 de la mañana se hace limpieza, se hace esto, se hace los baños, se hace lo otro, desayuno y está corriendo todo el mundo. Llegó la hora del culto, la siguiente culto, hay que hacer limpieza, ordenar otra vez, y el siguiente culto, y bueno, y ahí estamos, ¿verdad? Termina el culto, algunos se van a evangelizar y regresan a la 1 de la tarde a su casa y van que no aguantan los pies, pero con el gozo en su corazón de haberle servido al Rey de Reyes y Señor de Señores, y con descanso. Ese es descanso, hermano. Y aunque a veces no se pueda, aunque a veces ya no se pueda, pero Él nos da el esfuerzo. Así que, hermano, no desmaye. No desmaye, siga adelante, porque Dios sigue estando con usted. Y Él es fiel y nunca le va a fallar. Dele una ofrenda de palmas. Gracias, te damos, Dios, en esta mañana por tu bondad.